Santiago Ramírez llevaba 10 años escondiéndose del pasado en el silencio del bosque, pero cerca del viejo roble. Un lobo escarbaba la tierra con tal furia que parecía que el tiempo se había agotado. Cuando Santiago vio lo que la tierra ocultaba, comprendió que hay cosas de las que no se puede huir, por más que uno quiera. La cafetera silbó a las 5 de la mañana, con un chillido tan agudo que parecía querer despertar a todo el pueblo. Santiago la retiró de la estufa. Sirvió el agua hirviendo en una taza desportillada y miró por la ventana de la caseta de vigilancia. Afuera, la densa oscuridad de noviembre prometía la primera helada de la temporada. Tenía 50 años, pero sus manos seguían siendo fuertes y su espalda recta. Las canas le habían aparecido temprano. A los 42, justo después de aquel incidente, Santiago se pasó una mano por la barba incipiente. Bebió un sorbo de café y tomó del escritorio la bitácora de rondines. Su letra era pequeña y pulcra. 4A. M. Recorrido del perímetro. Sin novedad. Nada más. ¿Para qué escribir más si nadie lo leía? Se vistió con una lentitud metódica. Primero el suéter, luego la chamarra gruesa y unas botas con las puntas gastadas. Era una costumbre de sus días en la policía, prepararse como si cada salida pudiera ser la última. Aunque, en el aserradero, los únicos peligros eran, a lo mucho, los perros callejeros. Tomó una pesada linterna del estante, revisó las pilas y salió al frío. El patio lo recibió en silencio. Las pilas de tablones se alzaban en la oscuridad como gigantes dormidos. El haz de luz de la linterna recortaba del muro oscuro una esquina de la bodega o un trozo de la cerca inclinada. Santiago caminaba por su ruta de siempre, contando los pasos por pura inercia. Cerca de la esquina más lejana del perímetro encontró huellas frescas. Un zorro había pasado durante la noche, dejando sus marcas en la tierra húmeda. Se agachó para examinar las huellas y asintió para sí mismo. Tendría que revisar las trampas en su día libre. Cuando regresó a la caseta, ya eran las 6:30. El día comenzaba, aunque afuera seguía siendo de noche. A las 8 de la mañana, una camioneta Ford destartalada se detuvo en la entrada y de ella bajó Vicente Morales, el capataz del aserradero. Era un hombre de 55 años. Con una barriga que hacía mucho había dejado de caber en su vieja chamarra. Cerró la portezuela de un golpe y se dirigió a la caseta, agitando un termo. «Don Santiago». «Buenos días», gritó desde lejos, con una voz capaz de despertar a un oso. «¿Vio el partido de anoche? El América les dio una paliza». Santiago abrió la puerta y asintió brevemente. «No lo vi», dijo, volviéndose hacia la bitácora. Vicente entró. Se dejó caer en una silla quejumbrosa y se sirvió café de su termo. «Ah, pues debería ver el fútbol de vez en cuando», dijo, sorbiendo ruidosamente. «Si no, la vida se le pasa de largo». Santiago no respondió. Simplemente anotó en la bitácora la hora de llegada del capataz. «Por cierto, en la cabecera municipal andan buscando un oficial de policía», continuó Vicente, sin notar su silencio. «Dicen que el sueldo es bueno. Usted antes trabajaba en eso, ¿verdad?» Santiago levantó la vista y lo miró con pesadez. «Antes era antes», soltó, y volvió a clavar la vista en el papel. Vicente carraspeó y meneó la cabeza. «Bueno, no se enoje», murmuró. «Solo pensaba a lo mejor ya es hora de que se case. En el pueblo hay una viuda muy buena, Valentina. Es amable y trabajadora». «No me interesa», cortó Santiago, sin levantar la mirada. Vicente guardó silencio. Se terminó el café y se levantó con un quejido. «Pues como usted vea», masculló, ofendido, y salió dando un portazo. El silencio regresó, denso y agradable. Santiago sacó su celular y miró la pantalla vacía. Ni llamadas, ni mensajes. Así debía ser. Guardó el teléfono en su bolsillo y exhaló con alivio. A las 4 de la tarde terminó su turno. Cerró la caseta. Se subió a su viejo Tsuru y condujo a casa. Su casa estaba en las afueras del pueblo, era pequeña, con la pintura de las contraventanas descascarada. Su vecino, Pedro Jiménez, labraba su huerto sin prestarle atención. Ya a otro lado de la cerca, vio a su vecina Josefina. Estaba tendiendo la ropa y lo saludó con la mano. Santiago fingió no haber visto a ninguno de los dos. Dentro de la casa olía a madera y a frío. Encendió un calentador eléctrico. Fue a su cuarto y sacó una escopeta del armario. Era vieja pero confiable, un regalo de su abuelo. Se sentó a la mesa, dispuso unos trapos y aceite, y comenzó a limpiarla. Sus movimientos eran automáticos, tranquilizadores.
Sus manos recordaban el proceso mejor que su cabeza. En la pared colgaba una fotografía en un marco de madera. Era él, Santiago, con uniforme de teniente de la policía, joven, con una medalla en el pecho. Su mirada era seria, segura, como si se tratara de otra persona. Apartó la vista rápidamente y se concentró en el arma. Cuando terminó de limpiarla, preparó su mochila para cazar, un cuchillo, un termo con café, una caja de cartuchos. Sacó un mapa de la zona y lo extendió bajo la lámpara. Con un lápiz rojo marcó un área remota junto al río, donde había mantenido sus trampas por 3 años. Casi nadie iba por allí. Era el lugar perfecto. Al anochecer, salió de la casa. Cerró con llave y se encaminó hacia el bosque sin decirle a nadie a dónde iba. No tenía a quien pedirle permiso. El sendero que se adentraba en el bosque era estrecho y estaba cubierto de maleza. Noviembre había teñido los árboles de tonos grises. Las hojas llevaban mucho tiempo caídas. Santiago caminaba con seguridad. Sin encender la linterna, sus ojos estaban acostumbrados a la oscuridad. El aire frío le quemaba los pulmones. Media hora después, llegó a un sendero de venados, un lugar donde los animales bajaban a beber agua. Se apostó detrás de un árbol caído, cargó la escopeta y esperó. El silencio del bosque era diferente al del pueblo. Aquí no había gente con sus preguntas y consejos. Solo el viento entre las ramas y el lejano canto de una lechuza. En el bosque todo era más simple. Los animales son predecibles. No mienten, no traicionan, no decepcionan. Santiago apoyó la espalda en el árbol y cerró los ojos un segundo. Un recuerdo fugaz lo asaltó, una oficina. Papeles. Llamadas telefónicas. Alguna vez había amado ese trabajo. Amaba ayudar a la gente, resolver casos, encontrar a los culpables. Y entonces Santiago abrió los ojos de golpe, ahuyentando el pensamiento. El pasado se quedaba donde pertenecía. El venado nunca apareció. No le importó. Siempre se decía a sí mismo que el proceso era más importante que el resultado. Después de una hora, se levantó, se sacudió las rodillas y decidió revisar las trampas en la zona más alejada. Para llegar al roble tenía que caminar unos 20 minutos a través de un denso matorral. El viejo roble se erguía al borde de un pequeño claro, imponente y nudoso, con un hueco en el tronco. Santiago había venido aquí durante 3 años a poner trampas para zorros y tejones. Era un lugar tranquilo y seguro, pero hoy algo no estaba bien. A unos 30 metros del árbol había un lobo. Era grande, gris, con cicatrices en el hocico. No huyó ni gruñó, simplemente lo miró, como si lo estuviera esperando. Santiago levantó lentamente la escopeta y apuntó. Su dedo se posó en el gatillo, pero algo lo detuvo. El lobo no gruñía, no atacaba. Lo miraba directamente a los ojos, como si esperara. Bajó el arma. Su instinto de cazador, perfeccionado durante años, le decía, algo anda mal. Santiago se quedó inmóvil. Los lobos rara vez se acercaban tanto a los humanos, especialmente los viejos y experimentados. El animal le dio la espalda y comenzó a escarbar la tierra junto a las raíces del roble. Lo hacía con furia, con desesperación. La tierra volaba por los aires. El lobo gemía en voz baja, con un sonido desgarrador. Santiago dio un paso adelante. El lobo se detuvo. Lo miró y retrocedió unos metros. Pero no huyó. Se paró a 10 metros de distancia, observando a Santiago y luego el hoyo, como si lo estuviera invitando a acercarse. Lentamente, Santiago se aproximó al agujero y encendió la linterna. El haz de luz reveló una tela azul en la oscuridad. Una chamarra. La ropa de alguien. El corazón le latió con más fuerza. El instinto policial que creía muerto desde hacía mucho tiempo despertó de repente, dolorosamente. Se arrodilló y comenzó a apartar la tierra con las manos. Estaba suave, suelta, recién removida. Un minuto después, descubrió un rostro. Un hombre joven, de unos 28 años, pálido como el papel. Tenía los ojos cerrados y los labios amoratados. Santiago buscó rápidamente el pulso en su cuello. Débil, apenas perceptible, pero existía. Estaba vivo. Sacó el celular del bolsillo y marcó el 911 con dedos temblorosos. Una ambulancia, dijo bruscamente, sin apartar la vista del rostro pálido. Necesito ayuda. Hay un hombre enterrado en el bosque. Apenas respira. Las coordenadas son el paraje del viejo roble, junto al río. Rápido. Arrojó el teléfono a la hierba. Se quitó la chamarra y cubrió al desconocido. El hombre no se movía.
Su respiración era superficial, entrecortada. Santiago se sentó a su lado. Le puso una mano en el pecho para sentir si aún respiraba. Lo miraba y pensaba, ¿quién eres? ¿Quién pudo enterrarte aquí? ¿Tan lejos de todo? A lo lejos se oyó una sirena. La ambulancia venía deprisa. En algún lugar en la oscuridad, el lobo aulló, un lamento largo y solitario que resonó por todo el bosque. Santiago levantó la cabeza y miró hacia la penumbra entre los árboles. El lobo ya no estaba. La sirena se acercaba. Las luces parpadeaban entre los troncos. Santiago bajó la mirada hacia el desconocido y exhaló lentamente. Conocía ese sentimiento. Una sensación pesada y pegajosa que se instala en el pecho y no te suelta. La sensación de que tu vida tranquila acaba de terminar. La cruz roja en el costado de la ambulancia parpadeó en la oscuridad y desapareció tras una curva. Santiago estaba de pie junto a Susuru, limpiándose las manos en los vaqueros. Tenía tierra metida bajo las uñas. Los dedos se le estaban entumeciendo por el frío. Se metió al coche. Encendió el motor y condujo tras ellos. No sabía por qué. Simplemente no podía dar la vuelta y volver a casa. El hospital municipal lo recibió con olor a cloro y la luz brillante de las lámparas de neón. Santiago cruzó las puertas automáticas hacia la sala de urgencias. Los médicos ya se afanaban. Batas blancas iban y venían. Alguien empujaba una camilla. Otro cargaba un portazueros. Llevaban al desconocido a terapia intensiva. ¿Usted viene con él?, le preguntó una mujer en bata. Él se giró. La doctora era de baja estatura, de unos 42 años, con ojos cansados y un mechón de canas en su cabello oscuro. Yo lo encontré, respondió Santiago secamente. Soy la doctora Elena Navarro. Médico de guardia, se presentó ella. Acercándose. Cuénteme qué pasó. Santiago se encogió de hombros. Lo encontré en el bosque, enterrado bajo un roble, dijo con frialdad. Lo desenterré y llamé a la ambulancia. Es todo lo que sé. Elena asintió, anotando algo en una tableta. Hipotermia, deshidratación, murmuró, sin levantar la vista. A juzgar por su estado, llevaba enterrado al menos un día, quizá más. Santiago miraba las puertas de terapia intensiva por las que había desaparecido el hombre. ¿Sobrevivirá?, preguntó en voz baja. No lo sé, respondió Elena con honestidad. Tuvo suerte de que lo encontraran a tiempo. Un par de horas más y dudo que hubiéramos podido hacer algo. Levantó la vista y lo miró con atención. ¿Vio a alguien más en el bosque? ¿Coches? ¿Huellas? No, negó Santiago con la cabeza. Solo al lobo. Elena frunció el ceño, pero no dijo nada. Guardó la tableta bajo el brazo. Tendré que informar a la policía, dijo, dándose la vuelta. Espere aquí. No tardarán en llegar. Entró en terapia intensiva. Las puertas se cerraron tras ella con un silbido suave. Santiago se quedó en el pasillo. Se sentó en una silla de plástico junto a la pared y apoyó las manos en las rodillas. No sabía por qué esperaba. Podría haberse ido, pero sentía como si los pies se le hubieran pegado al suelo. Media hora después, un joven con uniforme de policía local entró en la sala de urgencias. Era alto, atlético, de pelo corto. Tendría unos 33 años. No más. Vio a Santiago. Se detuvo en seco y arqueó las cejas con sorpresa. ¿Don Santiago Ramírez?, preguntó con incredulidad. ¿Usted antes? Antes era antes, lo interrumpió Santiago, sin levantarse de la silla. El oficial tosió. Se acercó y le tendió la mano. David Soto, oficial de policía, se presentó. Llevo apenas un año en la zona. Santiago no le devolvió el saludo. David bajó la mano con torpeza y sacó una libreta del bolsillo. Cuénteme, ¿dónde encontró a la víctima?, pidió en tono profesional. En el paraje del viejo roble, junto al río, respondió Santiago con voz monótona. Un lobo estaba escarbando. Me acerqué y desenterré al hombre. ¿Un lobo?, repitió David, mientras escribía. Sí, uno viejo, gris, con cicatrices. David levantó la vista de la libreta. ¿Vio a gente sospechosa en el bosque? ¿Coches? No. ¿Huellas frescas? No. David suspiró y cerró la libreta. Parece un acto criminal, dijo con seriedad. Vamos a investigar. Es posible que lo citemos a declarar. Santiago asintió y se levantó de la silla. Deme su número de teléfono, pidió David, abriendo de nuevo la libreta. Santiago se lo dictó y David lo anotó. Luego, el oficial lo miró con curiosidad. Dicen que antes trabajaba como detective, dijo con cautela.
Se dicen muchas cosas, masculló Santiago y se dirigió a la salida. David no lo detuvo. Afuera hacía aún más frío. Santiago se subió al coche. Encendió el motor y condujo a casa lentamente, como si no quisiera llegar. Por la ventanilla pasaban las luces dispersas del pueblo y las ramas desnudas de los árboles. La radio murmuraba algo sobre el tipo de cambio del dólar y el pronóstico del tiempo. Nada importante, nunca nada importante. Santiago pensaba en el desconocido. ¿Quién era? ¿Por qué lo habían enterrado tan lejos? ¿En el bosque? Alguien quería que nunca lo encontraran, pero el lobo lo encontró. Cuando Susuru llegó a casa, su vecina Josefina estaba junto a la puerta. Era una mujer robusta de unos 60 años, envuelta en un rebozo y un abrigo viejo. Agitaba la mano, como si lo hubiera estado esperando. Santiago se detuvo y bajó la ventanilla a regañadientes. «Don Santiago, ¿dónde andaba?», se lamentó Josefina. Acercándose, ya estaba preocupada. «Vi que no estaba su coche y la casa a oscuras. Fui a cazar», respondió él secamente, mirando al frente. Josefina meneó la cabeza. «Anda solo por el bosque, quién sabe qué pueda pasar», dijo, preocupada. «No debería vivir solo. Don Santiago. ¿Y si le pasa algo?». Santiago subió la ventanilla sin responder y avanzó hacia su casa. Por el retrovisor, vio a Josefina de pie, mirándolo. Dentro de la casa todo estaba frío y vacío. Santiago encendió la luz. Se desvistió y se tumbó en la cama sin quitarse los vaqueros. Cerró los ojos, pero no podía dormir. En su lugar, llegaron los pensamientos, pegajosos y pesados, de los que no podía escapar. Una hora después, se levantó, fue a la cocina y puso la cafetera. Mientras el agua hervía, se sentó en el alféizar de la ventana y miró hacia afuera. El pueblo dormía. Los faroles estaban apagados para ahorrar electricidad. La oscuridad era total. Santiago pensó, ¿y si hubiera pasado de largo junto a ese roble? Si no hubiera visto al lobo. Si hubiera tomado otro sendero. El desconocido habría muerto bajo tierra. Solo, en la oscuridad, sin esperanza. Su memoria le trajo otra imagen. Otro sótano. Otro cuerpo. Un niño pequeño. Santiago apretó los párpados y se frotó la cara con las manos. No. Ahora no. No quería pensar en eso. Pero el recuerdo no lo soltaba. 10 años atrás. Un secuestro. El niño, Alejandro, de 7 años. Santiago dirigía la operación. Lo buscaron durante 2 días. Lo encontraron al tercero. Demasiado tarde. La cafetera hirvió y silbó. Santiago se levantó. Sirvió agua hirviendo en una taza. Pero no bebió. Solo sostuvo la taza caliente entre las manos para calentarse. Afuera comenzaba a amanecer. Por la mañana sonó el teléfono. Santiago lo tomó sin mirar la pantalla. «Diga», dijo con voz ronca. «Don Santiago. Habla la doctora Elena Navarro». «Ya hospital», dijo una voz de mujer. El desconocido ha recuperado la conciencia. Santiago se enderezó. «¿Está bien?» «Débil, pero vivo», respondió Elena. «Dice que se llama Gael. Tiene 28 años y es de la capital del estado. Pide verlo. Quiere darle las gracias». «No necesito agradecimientos», soltó Santiago bruscamente. «Don Santiago. Está asustado», insistió Elena. «Usted es la única persona que vio después de aquello. Por favor». Santiago guardó silencio, apretando la mandíbula. «Está bien», exhaló finalmente. «Iré por la noche». Colgó el teléfono sobre la mesa y maldijo en voz baja. No quería involucrarse. Realmente no quería. Por la noche, Santiago llegó al hospital. Atravesó la ya conocida sala de urgencias y subió al tercer piso. La habitación estaba al final del pasillo, con la puerta entreabierta. Dentro, en la cama, yacía un hombre joven, pálido y delgado, con moretones bajo los ojos y en los pómulos. Tenía portazueros a ambos lados y las manos vendadas. Al oír sus pasos, giró la cabeza, vio a Santiago e intentó sonreír, pero solo logró una mueca torcida. «Usted me salvó», susurró débilmente. Santiago se detuvo a los pies de la cama, con las manos en los bolsillos. «El lobo lo encontró», respondió secamente. «Yo solo lo desenterré». Gael cerró los ojos un segundo y exhaló con un temblor. «Me enterraron vivo», dijo, abriendo los ojos lentamente. «Pensé que era el fin. Pensé que no saldría». Santiago lo miró fijamente. «¿Quién es?», preguntó sin rodeos. Gael guardó silencio y miró hacia la ventana. Sus dedos se aferraron a la sábana.
No sé, murmuró tras una pausa. No me acuerdo. Santiago notó la mentira. Había trabajado 10 años como detective. Había aprendido a leer a las personas como a un libro abierto. Gael había apartado la vista demasiado rápido. Su voz tembló al decir, no me acuerdo. Pero Santiago no lo presionó. Se lo contarás a la policía, dijo con calma, dándose la vuelta para irse. Por favor, no se vaya, gritó Gael, agarrándose al borde de la cama. Santiago se giró. Gael le tendía una mano, con los ojos muy abiertos. Tengo miedo, susurró. Pueden volver. Yo. Santiago liberó suavemente su mano, que Gael había logrado atrapar. Te están vigilando, dijo con firmeza. Aquí estás a salvo. Salió de la habitación y cerró la puerta. En el pasillo, junto a la ventana, estaba David, con el mismo uniforme y la libreta en la mano. ¿Habló con Gael?, preguntó el oficial. Acercándose, Santiago asintió. No dice nada, suspiró David, guardando la libreta. No habla de sus atacantes. Insiste en que no recuerda nada. Santiago se encogió de hombros. Está asustado, dijo en tono neutro. Dale tiempo. David lo miró con esperanza. Quizá usted pueda ayudar. Hablar con él como detective. No soy detective, lo interrumpió Santiago y se dirigió a las escaleras a paso rápido. David no lo siguió. En la calle, Santiago se detuvo junto a su coche y sacó un cigarro. No había fumado en 10 años. Pero ahora sus manos buscaron por sí solas la cajetilla que había comprado en una máquina expendedora en la entrada. Le dio una calada. Tosió y lo tiró. Gael mentía. Estaba claro. ¿Pero por qué? ¿A quién le temía más que a la muerte bajo tierra? Santiago se subió al coche y encendió el motor. No es asunto tuyo. Se dijo a sí mismo. No es tuyo. Pero la sensación de inquietud no lo abandonó en todo el camino a casa. Un coche oficial se estacionó junto a la entrada del aserradero con una precisión casi de examen de conducir. De él bajó una mujer con un abrigo oscuro y formal. Era de mediana estatura, con el pelo corto y una carpeta bajo el brazo. Santiago la observó desde la ventana de la caseta y lo supo de inmediato. Policía. Solo ellos caminaban con esa seguridad. La espalda recta, como si el suelo que pisaban les perteneciera por derecho. La mujer se acercó a la puerta y tocó 2 veces. Pase, masculló Santiago, sin apartar la vista de su bitácora. La puerta se abrió. La mujer entró. Cerró tras de sí y le mostró una identificación. Inspectora Marina Villa, de la Unidad de Casos Especiales, se presentó con voz firme. Necesito su ayuda. Don Santiago. Santiago levantó la cabeza y la miró con pesadez. Tendría unos 45 años. Quizá un poco más. Sus ojos eran inteligentes. Observadores. De los que no se rinden. Ya no trabajo en la policía, dijo secamente, cerrando la bitácora. Marina dejó la carpeta sobre el escritorio y se sentó en la silla de enfrente, sin pedir permiso. Lo sé, asintió. Pero usted encontró a Gael Mendoza. ¿Puede ayudarnos con la investigación? Santiago negó con la cabeza y apartó la bitácora. Yo solo lo desenterré, dijo con cansancio. Eso es todo. Marina abrió la carpeta. Sacó varias fotografías y las extendió sobre el escritorio como si fueran cartas. Este no es el primer caso, dijo en voz baja. Hay otros desaparecidos. Santiago miró las fotos a su pesar. 3 rostros, 2 hombres y una mujer. Todos jóvenes. Entre 25 y 35 años. Israel Soto, 35 años. Taxista de Querétaro, comenzó Marina, señalando la primera foto. Sofía Serrano, 29 años. Gerente en Puebla. Carlos Lugo, 32 años. Programador de Pachuca. Pasó un dedo por el borde de las fotografías. Todos desaparecieron en los últimos 6 meses, continuó. Sus familiares recibieron llamadas pidiendo un rescate. Pagaron, pero nunca los devolvieron. Santiago miraba los rostros. Gente común, sonriendo en las fotos, sin saber que pronto desaparecerían. Gael Mendoza es el cuarto, concluyó Marina. El único superviviente. Algo se oprimió en el pecho de Santiago. Se giró hacia la ventana, donde los trabajadores pasaban cargando tablones. Creemos que es un grupo organizado, dijo Marina, recogiendo las fotos. Secuestros por encargo. Usted trabajó en la unidad antisecuestros. Tiene experiencia. Santiago se levantó bruscamente, haciendo chirriar la silla. Eso fue hace 10 años, soltó con dureza. Ya no soy el mismo. Marina también se levantó y lo miró con calma. Las habilidades no se pierden, objetó.
Si se pierden, replicó Santiago, apretando los puños. Cuando fallas en un caso, se van junto con todo lo demás. Marina guardó silencio. Luego dijo en voz baja y cautelosa: sé lo del niño. Santiago se quedó helado. Contuvo la respiración por un segundo. O quizá dos. Entonces debería entender por qué me niego, exhaló, sin darse la vuelta. Marina se acercó un paso. Lo entiendo, dijo suavemente, pero ahora hay una oportunidad de salvar a otros. Quizá alguno de ellos siga con vida. Santiago tomó la carpeta del escritorio y se la tendió. Busque a alguien más, espetó, y salió de la caseta dando un portazo. El aire frío le golpeó la cara. Caminó entre las pilas de madera hasta la esquina más alejada del patio, donde nadie iba. Se apoyó en la cerca y cerró los ojos. Don Santiago, lo llamó Vicente, apareciendo por detrás de una bodega. Santiago abrió los ojos, maldiciendo para sus adentros. ¿Qué quería la inspectora?, preguntó Vicente, acercándose con curiosidad. Nada importante, masculló Santiago. Enderezándose, Vicente negó con la cabeza, metiendo las manos en los bolsillos. Oí que antes trabajaba en la policía, dijo pensativo, que investigaba secuestros. Santiago no respondió. Sacó la bitácora del bolsillo y empezó a hojearla, aunque las páginas estaban en blanco. ¿Por qué lo dejó?, insistió Vicente. Dicen que era un buen detective. Se dicen muchas cosas, cortó Santiago, cerrando la bitácora. Póngase a trabajar. Deja de chismear. Vicente frunció los labios, ofendido, pero se fue en silencio. Santiago lo siguió con la mirada y exhaló. Tenía que ser brusco. Vicente era un buen hombre, pero era mejor así que tener que dar explicaciones. Por la tarde, Santiago condujo al hospital. No sabía por qué. Simplemente se subió al coche y fue. Sus manos giraban el volante por sí solas. La habitación de Gael estaba en el mismo tercer piso. La puerta estaba entreabierta. La empujó y entró. Gael estaba sentado en la cama con las piernas cruzadas, mirando por la ventana la oscuridad ya total. Al oír sus pasos, se giró, vio a Santiago y su rostro se iluminó, como si alguien hubiera encendido una luz. Pensé que no vendría, exhaló con alivio. Santiago se acercó a la silla junto a la cama y se sentó. ¿Cómo te sientes?, preguntó secamente. Mejor, asintió Gael, bajando los pies al suelo. Los médicos dicen que tuve suerte de que me encontraran rápido. Santiago lo miró fijamente. ¿Vas a contarme quién te enterró?, preguntó sin rodeos. Gael bajó la cabeza y apretó los dedos en el borde de la manta. Tengo miedo, susurró. Me encontrarán de nuevo. Santiago se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Si no hablas, encontrarán a otros, dijo con dureza. Gael levantó la cabeza bruscamente. ¿Otros?, repitió, con los ojos muy abiertos. La inspectora dice que no eres el primero, confirmó Santiago, sin apartar la mirada. Gael palideció y sus labios temblaron. No lo sabía, exhaló con voz entrecortada. Creí que solo era yo. Guardó silencio, mirando al suelo. El silencio se prolongó. Luego, comenzó a hablar en voz baja. Me atraparon 3 hombres cuando salía de un café en Pachuca, empezó, sin levantar la vista. Era tarde. Se detuvo una furgoneta. Salieron 3. Me metieron a la fuerza. Santiago sacó su teléfono y abrió las notas. ¿Puedes describirlos?, preguntó, mientras empezaba a escribir. Gael se frotó la cara con las manos. Uno era alto, recordó lentamente, con una cicatriz en la mejilla. Aquí. Se pasó un dedo desde la oreja hasta la barbilla. Los otros 2 eran más jóvenes, pero no recuerdo sus caras. Me golpeaban en la oscuridad. Santiago escribía rápido, sin interrumpirlo. ¿Qué pasó después?, preguntó. Me llevaron en la furgoneta, continuó Gael, con la mirada perdida. Me vendaron los ojos. Me llevaron a algún lugar y me bajaron a un sótano. Hacía frío. Olía a humedad. Se calló, respirando con dificultad. ¿Cuánto tiempo te tuvieron?, aclaró Santiago. No sé, negó Gael con la cabeza. 3 días. Quizá 4. Luego me sacaron y me subieron a un coche. Pensé que me iban a soltar, pero me llevaron al bosque. Empezaron a cavar un hoyo. Su voz se quebró. Rota. Santiago terminó de escribir la última palabra y guardó el teléfono. ¿Va a ayudar a la policía?, preguntó Gael, levantando la vista hacia él. Santiago se levantó, metiendo las manos en los bolsillos. No lo sé, respondió honestamente.
Gael también se levantó y se acercó un paso. Oí a los médicos hablar, dijo en voz baja. Usted era detective. Un buen detective. Santiago se volvió hacia la puerta. Lo era, soltó por encima del hombro. Ya no. Dio un paso hacia la salida. Gael lo llamó. Por favor, susurró desesperadamente. Podría haber otras personas allí, como yo, esperando. En la oscuridad, bajo tierra. Santiago se detuvo en el umbral. No se dio la vuelta. Se quedó así un segundo y luego salió, cerrando la puerta suavemente. En el pasillo, se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Las palabras de Gael se le habían clavado en la mente como una astilla. Podría haber otras personas allí. Santiago se enderezó y caminó rápidamente hacia las escaleras. Pero las palabras lo siguieron. En sus sueños. Santiago era 10 años más joven. El uniforme le quedaba perfecto. Las insignias brillaban. Sobre su escritorio había un expediente con una etiqueta roja que decía, urgente. Tenía 40 años y todavía creía que podía salvar a todo el mundo. Detective Ramírez. El padre del niño está aquí, dijo un joven sargento, asomándose al despacho. Entró un hombre con un traje caro. Era el empresario Peña, dueño de una constructora. Tenía el rostro gris por el miedo. ¿Lo encontraron? Exhaló, agarrándose al respaldo de una silla. Santiago negó con la cabeza. Todavía no, respondió con firmeza. Pero estamos en ello. Volvieron a llamar. El señor Peña asintió y sacó su teléfono con manos temblorosas. Hace una hora. Piden 3 millones. Me dan 2 días, graznó. Estoy dispuesto a pagar ahora mismo. Solo devuélvanme a Alex. Alex. 7 años. Pelo claro. Pecas en la nariz. Secuestrado cerca de su escuela. No pague, dijo Santiago, mirando al señor Peña a los ojos. Lo encontraremos. Denos tiempo. ¿Cuánto? Casi gritó el señor Peña. No tengo tiempo. 2 días, prometió Santiago. Lo encontraremos, pero no lo encontraron en 2 días. Lo encontraron al tercero, en el sótano de un taller abandonado en las afueras. Alex yacía en un rincón, cubierto con una vieja chamarra. Pequeño, inmóvil, hipotermia, dijo el forense. Murió durante la noche. Los secuestradores desaparecieron. El dinero nunca se pagó. Santiago se despertó de golpe, sin aliento. La camiseta se le pegaba a la espalda por el sudor. El corazón le latía como si hubiera corrido 1 kilómetro sin parar. Se sentó en la cama. Se sujetó la cabeza con las manos y respiró hondo, contando hasta 10. Un viejo truco que ya no funcionaba. Se levantó y fue descalzo a la cocina. El suelo frío lo despejó un poco. Se sirvió un vaso de agua del grifo. Se lo bebió de un trago y miró el reloj sobre la estufa. Las 4 de la mañana. Las manecillas negras parecían una sentencia. Ya no podría volver a dormir. Santiago lo sabía con certeza. Se sentó a la mesa. Permaneció 1 minuto en silencio. Luego se levantó. Fue a un armario en un rincón de la cocina. Abrió el cajón inferior y sacó una vieja carpeta de cartón. El polvo se le quedó en los dedos. Dentro había recortes de periódico, amarillentos por el tiempo. El primer titular, Alejandro Peña, de 7 años, secuestrado cerca de su escuela. El segundo, buscan por tercer día al niño secuestrado. El tercero, el más grande, detective no pudo salvar al niño. Debajo de los recortes, una foto. Alex sonreía a la cámara, sosteniendo un helado. Su cumpleaños, probablemente, o simplemente un buen día. Santiago cerró la carpeta de golpe. La guardó en el cajón y cerró la puerta del armario. No debería haberla abierto. Nunca. Por la mañana salió de casa sin desayunar. El día estaba gris y frío. Junto a la cerca, en una vieja banca, estaba sentada Josefina, con su rebozo y una chamarra gruesa. Don Santiago lo llamó, levantándose. Se le ve mal. ¿No durmió? Estoy bien, masculló Santiago, pasando de largo. Josefina lo siguió y lo alcanzó en la puerta. Oí que vino a verlo una inspectora, dijo preocupada, por lo del muchacho del bosque. Santiago se detuvo y se giró, sorprendido. ¿Y usted cómo sabe? Preguntó bruscamente. Josefina se encogió de hombros. El pueblo es chico, respondió. La gente sabe. Dicen que usted lo salvó. No es asunto suyo, cortó Santiago y se dirigió a su coche. Josefina suspiró a sus espaldas, pero no lo siguió. En el aserradero, el teléfono sonó a las 9 de la mañana. Era Marina. Santiago miró la pantalla durante 10 segundos antes de contestar.
Diga, dijo secamente. Don Santiago. Habla Marina Villa, dijo su voz. Gael ya rindió su declaración oficial. Bien, asintió Santiago. Aunque ella no podía verlo. Entonces ya pueden trabajar. La descripción es muy general, suspiró Marina. Estamos revisando las bases de datos. Pero llevará tiempo. Pues revísenlas, se encogió de hombros Santiago. Marina guardó silencio un momento y luego dijo en voz baja. El tiempo es el principal problema. Podría haber otras víctimas vivas en este momento. Santiago no respondió. Apretando el teléfono. Usted encontraría pistas más rápido, continuó Marina. Tiene experiencia. Instinto. Ya le dije que no, soltó Santiago y colgó. Dejó el teléfono sobre el escritorio y miró por la ventana. Vicente descargaba tablones de un camión. Un día normal. Un trabajo normal. Pero aún así sentía una quemazón en el pecho. Por la tarde, la camioneta de la policía se detuvo en la entrada. David bajó uniformado y saludó con la mano. Don Santiago, ¿podemos hablar? Gritó. Santiago salió de la caseta a regañadientes. Caminaron juntos por el camino fuera del aserradero. David sacó una cajetilla de cigarros y le ofreció uno. Santiago negó con la cabeza. No fumo. Hace bien, asintió David, encendiendo el suyo. La inspectora Villa me contó sobre su antiguo trabajo. Santiago metió las manos en los bolsillos, mirando el camino. ¿Y qué? Preguntó con indiferencia. Entiendo que ocurrió una tragedia, comenzó David con cautela, soltando el humo. Con aquel niño. Santiago se giró bruscamente hacia él. Tú no entiendes nada, le espetó con dureza. David no retrocedió. Lo miró con calma. Quizá, admitió. Pero ahora hay una oportunidad de salvar a gente. No se trata de eso este trabajo. Santiago apretó los puños en los bolsillos. No es mi trabajo, dijo en voz baja. Ya no. Se dio la vuelta y caminó de regreso al aserradero. David no lo llamó. Después de su turno, Santiago se quedó solo en el aserradero. Se sentó en la caseta, mirando el bosque a través de la ventana. Los árboles se recortaban como siluetas negras contra el cielo gris. En algún lugar de allí estaba aquel roble. Pensó en Alex. Pelo claro, pecas. Un pequeño ataúd blanco con manijas doradas. El señor Peña de pie junto a la tumba. Sin llorar, solo mirándolo como si pudiera ver a través de él. Luego pensó en Gael. El rostro pálido, los moretones, las manos temblorosas. David tenía razón. Había una oportunidad de salvar a gente, pero el miedo era más fuerte. ¿Y si fallaba de nuevo? ¿Y si los encontraban demasiado tarde otra vez? ¿Y si había otro pequeño ataúd? Santiago cerró los ojos. Se frotó el puente de la nariz. Recordó el rostro del señor Peña. El odio en sus ojos. La pregunta no formulada. ¿Por qué no lo salvaste? Recordó el funeral. El ataúd blanco. Pequeño como una caja de zapatos. No volvería a pasar por eso. Demasiado doloroso. El teléfono sonó, sacándolo de sus pensamientos. Un número desconocido. Santiago frunció el ceño y contestó. Diga, dijo con recelo. Don Santiago. Soy Gael, dijo una voz familiar. Me dieron su número en el hospital. Quería preguntarle algo. Santiago se enderezó en la silla. ¿Qué? Preguntó. Más cortante de lo que pretendía. Gael guardó silencio un segundo. ¿De verdad no va a ayudar a la policía? Preguntó en voz baja. No, respondió Santiago con firmeza. Gael suspiró al otro lado de la línea. Un suspiro largo y tembloroso. Entiendo, dijo lentamente. Tendrá sus razones. Pero cada día pienso que allí, bajo tierra, podría haber otras personas. Y están esperando ayuda. Como yo la esperaba. Su voz se quebró en las últimas palabras. Colgó. Santiago se quedó sentado con el teléfono en la mano, mirando la pantalla que decía, llamada finalizada. Algo en su pecho se oprimía y no lo soltaba. Una pesadez le cayó sobre las costillas, presionándole los pulmones. Otras personas, bajo tierra, en la oscuridad, esperando, como Alex había esperado en aquel sótano. Santiago dejó el teléfono sobre la mesa y se sujetó la cabeza con las manos. No sabía qué hacer. Por primera vez en 10 años. No lo sabía. El sol de la mañana se filtraba por la ventana sucia de la caseta cuando Santiago marcó el número de Marina. Le temblaban los dedos. No por el frío, sino porque ni él mismo creía lo que estaba haciendo. Tonos de llamada. 3. 4. Inspectora Villa, respondió ella en tono profesional. Santiago tragó saliva.
Voy a ayudar, dijo secamente, pero no oficialmente. Al otro lado de la línea hubo un silencio. Luego, Marina exhaló con alivio. De acuerdo, aceptó rápidamente. Venga a la comandancia para que hablemos de los detalles. No, la detuvo Santiago, apretando el teléfono con más fuerza. No iré a la comandancia. Envíeme los expedientes del caso por correo electrónico. Marina vaciló. Eso va en contra del procedimiento, comenzó a decir con cautela. Entonces háganlo sin mí, la cortó Santiago, ya dispuesto a colgar. Espere. Marina suspiró con pesadez. Está bien, se los enviaré hoy mismo. Pero tenga cuidado. Don Santiago. Siempre tengo cuidado, respondió él y colgó. Pero no creía en sus propias palabras. Hacía 10 años que no creía en ellas. En casa, Santiago sacó del armario una vieja laptop, polvorienta y con la tapa rayada. La encendió y esperó a que arrancara. La pantalla brillaba con un tono azulado y el ventilador zumbaba como un abejorro enfermo. Abrió su correo. El email de Marina llegó una hora después. Tenía 3 archivos adjuntos: Soto-I, Serrano-S, Lugo-C. Abrió el primero. Israel Soto, 35 años. Taxista de Querétaro. Desaparecido hacía 6 meses. La última vez que lo vieron fue en la central de autobuses. Llamaron a su esposa al día siguiente, pidiendo 70,000 pesos. Ella reunió el dinero y lo entregó como le indicaron. A Israel no lo devolvieron. Sofía Serrano, 29 años. Gerente en Puebla. Desaparecida hacía 4 meses al salir de la oficina por la noche. Llamaron a su madre, exigiendo 80,000 pesos. Pagó. No le devolvieron a su hija. Carlos Lugo, 32 años. Programador de Pachuca. Desaparecido hacía 2 meses al salir de un café después del trabajo. Llamaron a su hermano, pidiendo 100,000 pesos. El hermano pagó. A Carlos no lo devolvieron. Santiago se reclinó en la silla y se frotó las sienes. El patrón era el mismo: secuestro por la noche. Llamada a los familiares. Rescate. Pero no devolvían a las víctimas. Tomó una hoja de papel y dibujó una tabla. Nombres. Fechas de desaparición. Lugares. Montos de los rescates. Escribía lento, meticulosamente. Un viejo hábito de la policía. Cuando terminó, observó el esquema durante un largo rato. Todos desaparecidos por la noche. En lugares públicos. Todos de clase media. No eran ricos, pero tampoco pobres. Los montos de los rescates eran pequeños. Entre 50 y 100,000 pesos. Santiago golpeó la mesa con el lápiz. Los secuestradores profesionales piden millones. Aquí, como mucho, pedían 100,000. Demasiado riesgo para tan poca ganancia. A menos que, escribió en el margen, ingreso no único. Secuestran a una persona. Piden rescate a un familiar. Luego le exigen el número de un amigo o colega. Vuelven a llamar. Otro rescate y otra persona. 10 contactos. 10 rescates pequeños en lugar de uno grande. Menos atención de la policía. Más ganancias. La idea le llegó, afilada como un trozo de vidrio. Tomó el teléfono y marcó a Marina. Diga. Don Santiago, respondió ella de inmediato. Tengo una pregunta, dijo él rápidamente. ¿Han encontrado los cuerpos de las otras víctimas? Marina guardó silencio. No, respondió lentamente. No se ha encontrado ningún cuerpo. Santiago se levantó y caminó por la habitación. Entonces podrían estar vivos, exhaló. Pero han pasado meses, objetó Marina. Israel desapareció hace 6 meses. ¿Cómo podrían? Gael estuvo vivo 2 días enterrado, la interrumpió Santiago. Quizá mantienen a los otros en algún lugar. No los matan de inmediato. ¿Para qué mantenerlos? Marina no entendía. No pagan un segundo rescate. ¿Qué sentido tiene? Santiago se detuvo junto a la ventana. No sé para qué, admitió. Pero es una teoría. Hay que investigarla. ¿Cómo? Preguntó Marina. Santiago miró el esquema sobre la mesa. Deme un día, dijo. Lo pensaré. El hospital lo recibió con el conocido olor a cloro. Santiago subió al 3er piso. La habitación de Gael estaba abierta. Adentro. El joven guardaba sus cosas en una bolsa. Le daban el alta. Al ver a Santiago, Gael se quedó quieto. Luego, su rostro se iluminó. Decidió ayudar. Exhaló con esperanza. Santiago asintió brevemente y entró. Cuéntame todo sobre el secuestro. Con detalles, dijo, sentándose en una silla. Desde el principio.
Gael dejó la bolsa y se sentó en la cama. Salí del café en Pachuca, comenzó lentamente, recordando. Estaba oscuro. Serían las 8 de la noche. Una furgoneta blanca se detuvo a mi lado. La puerta se abrió. Saltaron 3 hombres. Me agarraron y me metieron adentro. Sigue, lo animó Santiago, sacando el teléfono para tomar notas. Me llevaron un buen rato, continuó Gael, mirando al suelo. Me golpeaban. Me preguntaban a quién llamar por dinero. Les di el número de mi hermano. Lo llamaron. Le pidieron 60,000 pesos. Santiago escribía. ¿Tu hermano pagó? Preguntó. Sí, asintió Gael. Al segundo día. Pero no me devolvieron. Simplemente me dejaron en ese sótano. Santiago levantó la vista. ¿Dónde te tuvieron antes de enterrarte? Preguntó con atención. Gael se frotó la cara con las manos. No sé dónde, respondió con cansancio. En un sótano. Estaba oscuro. Olía a humedad. Algo goteaba. Oía agua. Santiago anotó, humedad. Agua. ¿Cuánto tiempo pasó desde el secuestro hasta que te enterraron? Preguntó, sin apartar los ojos de la pantalla. Gael se quedó pensando, contando mentalmente. 4 días. Creo, respondió con incertidumbre. Quizás 5. No recuerdo bien. Tenía hambre. Perdí la noción del tiempo. Santiago se quedó inmóvil. 4 días. El rescate se pagó al segundo día, pero a Gael lo retuvieron 2 días más. Entonces, te mantuvieron vivo y luego decidieron deshacerse de ti, dijo en voz alta. ¿Por qué tanto tiempo? No entiendo, dijo Gael, levantando la cabeza. Santiago se levantó y guardó el teléfono. Yo tampoco, admitió. Pero es importante, muy importante. Anotó todo en su teléfono mientras caminaba hacia su coche. Humedad. Agua. 4 días después del rescate. En el coche, llamó inmediatamente a Marina. Hay que revisar todos los sótanos abandonados en un radio de 100 kilómetros de los lugares de los secuestros. Soltó sin saludar. Marina jadeó. Son cientos de propiedades, objetó. Entonces acotemos la búsqueda, dijo Santiago rápidamente, encendiendo el motor. Busquen lugares que tengan relación con el agua. Gael habló de humedad, de agua goteando, sótanos cerca de ríos, pozos viejos, sótanos cerca de ríos, repitió Marina. Anotando. Sí, confirmó Santiago. Y averigüen quiénes son los dueños de esas propiedades. Necesito los nombres de los propietarios. Marina guardó silencio un segundo. De acuerdo, aceptó. Tardaremos una semana. Quizá más. Háganlo más rápido, dijo Santiago bruscamente, saliendo del estacionamiento. Si mi teoría es correcta. A esa gente le queda poco tiempo. Colgó y agarró el volante con ambas manos. Sus viejas habilidades se estaban volviendo. El instinto se estaba despertando. Sentía que estaba cerca de la respuesta, pero el miedo regresaba junto con las habilidades. El miedo de llegar tarde otra vez. El correo de Marina llegó a mediodía. Contenía un archivo de 2 megabytes. Santiago lo abrió y la pantalla se llenó de direcciones. 87 edificios abandonados. Cada uno con coordenadas, descripción y año de construcción. Santiago imprimió la lista en su vieja impresora, que zumbaba como un gato molesto. Extendió las hojas sobre la mesa, tomó un lápiz rojo y comenzó a clasificar. Sótanos por un lado, bodegas por otro, granjas viejas en una tercera pila. Trabajaba rápido, metódicamente. Sus manos recordaban esos movimientos, clasificar datos, buscar patrones. Luego empezó a descartar las propiedades que estaban lejos de las carreteras. Los secuestradores tenían que ir y venir, llevar gente, comida, vigilar. Necesitaban un buen camino, no una brecha. Tachó la mitad de la lista. Quedaron 32 propiedades. Santiago abrió la laptop, entró en bases de datos públicas de propiedad y comenzó a verificar a los dueños. La mayoría de las propiedades pertenecían a los municipios. Abandonadas, sin interés para nadie, pero 5 estaban en manos privadas. Santiago anotó los nombres en una hoja aparte. Peña, Mendoza, Soto, Sánchez, Romero. Se detuvo. Leyó de nuevo. Romero. 2 veces. Víctor Romero. Abrió el navegador y buscó el nombre. El primer enlace era el sitio web de una empresa de transportes. Transportes Romero. Una pequeña empresa de carga regional. Director, Víctor Romero. 53 años. El segundo resultado, un artículo en un periódico local de hacía 3 años.
El empresario Romero inaugura una nueva ruta. En la foto, un hombre de mediana edad, algo robusto, con entradas en el pelo. Santiago hizo clic en la siguiente pestaña. Las dos propiedades de Romero. La primera, una vieja bodega junto al río Lerma, a 50 kilómetros de Querétaro. La segunda, una granja abandonada en el estado de Hidalgo. Ambas llevaban 5 años sin uso, según la base de datos. Santiago tomó el teléfono y marcó a Marina. Diga, don Santiago, respondió ella rápidamente. Investigue a un tal Víctor Romero, dijo él, sin perder tiempo en saludos. ¿Tiene antecedentes? ¿Vínculos con el crimen? Ahora mismo lo veo, respondió Marina. Se oyó el susurro de papeles. El tecleo de un teclado. Romero está limpio, dijo ella 10 minutos después. Al devolver la llamada. Ni un solo antecedente. Pero hay un detalle interesante. ¿Cuál? Santiago se enderezó en la silla. Su hermano, Adrián Romero, estuvo en la cárcel por robo con violencia, continuó Marina. Salió hace 3 años. Tienen el mismo apellido. Santiago anotó en el margen de la hoja. Esto podría ser, exhaló. Hay que revisar las propiedades de Romero. Enviaremos un grupo mañana por la mañana, empezó a decir Marina. Mañana es tarde, la interrumpió Santiago, levantándose. Iremos esta noche. Marina guardó silencio. ¿Quiere venir conmigo? Preguntó con cautela. Santiago dudó un segundo y luego asintió, aunque ella no podía verlo. Sí, dijo con firmeza. Tengo que estar allí. De acuerdo, aceptó Marina. Paso por usted a las 8 de la noche. Esté listo. Santiago colgó y miró la lista de direcciones. Se preparó rápidamente, una chamarra gruesa, un suéter de lana debajo, una linterna con pilas nuevas, una navaja por si acaso. Cargó el teléfono al máximo. Estaba sentado en el porche cuando llegó el coche oficial. Al volante, un hombre de unos 40 años, de pelo corto. Marina iba en el asiento del copiloto. Él es Omar, nuestro conductor, lo presentó ella cuando Santiago se sentó atrás. Omar asintió en el espejo retrovisor, sin decir palabra. Se pusieron en marcha. La carretera se perdía en la oscuridad. Las luces dispersas de los pueblos pasaban fugazmente. Marina miraba una tableta, leyendo algo. El grupo de apoyo estará en el lugar media hora después que nosotros, dijo, sin levantar la vista. Solo vamos a inspeccionar el perímetro, respondió Santiago, mirando por la ventana. No entraremos hasta que lleguen. Marina asintió, pero Santiago vio en el reflejo del cristal que estaba tensa, los labios apretados, los dedos tamborileando sobre la tableta. Omar guardaba silencio, con la vista en la carretera, agarrando el volante con fuerza. Un buen conductor no se distrae con conversaciones. Santiago miraba por la ventana, la oscuridad de los campos, las siluetas de los árboles, la sensación familiar antes de una operación, una emoción aguda, como antes de saltar a agua fría. Y el miedo, por supuesto, el miedo siempre estaba ahí. La bodega apareció de repente, un viejo edificio de ladrillo al borde de la carretera. Las ventanas estaban tapiadas con tablones, una cerca inclinada. El letrero estaba tan descolorido que era ilegible. Omar estacionó el coche a un lado y apagó las luces. Salieron. Marina sacó una linterna y la encendió. El haz de luz iluminó una pared desconchada y un tubo de desagüe oxidado. Santiago rodeó el edificio lentamente, iluminando con su propia linterna. Se detuvo en la entrada trasera y se agachó. Inspectora. Mire, la llamó en voz baja. Ella se acercó e iluminó el suelo. En la tierra húmeda había huellas de neumáticos, profundas y frescas. Alguien viene por aquí, constató Santiago, pasando un dedo por el borde de la rodera. Vagabundos. Quizá, sugirió Marina, frunciendo el ceño. Santiago negó con la cabeza y se levantó. Los vagabundos no conducen una camioneta de carga, dijo, señalando la profundidad y el ancho de la huella. Es un vehículo grande. Se acercaron a la puerta trasera. Tenía un candado. No viejo, sino brillante, claramente nuevo. Marina llamó a alguien. ¿Dónde están? Preguntó con impaciencia. Una voz le respondió algo por el teléfono. Estarán aquí en 20 minutos, informó Marina, guardando el celular. ¿Es mucho tiempo? Frunció el ceño Santiago. Entremos con cuidado. Solo a echar un vistazo. Marina dudó, mordiéndose el labio. Iré solo. Usted espere, propuso Santiago, sacando su navaja. No, dijo Marina con firmeza. Iremos los dos.
Le hizo una seña a Omar para que se quedara junto al coche. Él asintió. Encendió un cigarro y se apoyó en el capó. Santiago forzó el candado con la navaja. Hizo un clic suave. La puerta se abrió con un chirrido. Dentro olía a humedad, a moho y a algo agrio. La oscuridad era densa, pegajosa. El goteo de agua se oía en algún lugar del fondo. Marina iluminó con su linterna. Estanterías vacías a lo largo de las paredes. Basura en el suelo. Botellas vacías. Colillas. Periódicos. Santiago iba adelante, con cautela. Cada paso resonaba en el vacío. En un rincón lejano encontraron unas escaleras que bajaban. Los escalones de madera crujían. Un sótano, susurró Marina. Bajaron. Abajo hacía más frío. El olor era más intenso. La humedad se metía en los pulmones. El agua goteaba fuerte, rítmicamente. Marina apuntó la linterna a la derecha. El haz de luz reveló una puerta de hierro maciza, con un cerrojo por fuera. Santiago se acercó e intentó abrirla. Estaba cerrada. El cerrojo estaba puesto. Golpeó la puerta con el puño. ¿Hay alguien ahí?, gritó. Silencio. Luego, un golpe débil en respuesta. Una vez. Dos. Santiago se giró hacia Marina. Sus miradas se encontraron en el haz de luz. «Están aquí», exhaló él. Marina agarró su teléfono, marcando al grupo de apoyo con dedos temblorosos. Santiago ya estaba tratando de abrir el cerrojo. El cerrojo chirrió tan fuerte que pareció que el metal gritaba. Santiago tiró de él con ambas manos hasta que cedió. Marina ya estaba hablando por teléfono, pidiendo al grupo de apoyo. «Urgente. Encontramos a las víctimas», exhaló, dictando rápidamente la dirección. Santiago no esperó. Miró a su alrededor. Vio una vieja palanca de hierro junto a la pared. La agarró. La metió a la rendija entre la puerta y el marco y se apoyó con todo su peso. Un crujido. El metal se rompió. La puerta se abrió de golpe con un chirrido, golpeando la pared. Dentro había una habitación pequeña. Suelo de hormigón. Paredes desnudas. Un cubo en una esquina. Olía a orina, sudor y podredumbre. En el suelo había dos personas, un hombre y una mujer. Ambos sucios. Demacrados. Moretones en la cara. La ropa manchada. La mujer levantó la cabeza y, al ver la luz de la linterna, rompió a llorar. En silencio. Solo sus hombros se sacudían. El hombre intentó levantarse, apoyándose en las manos, pero se quedó sin fuerzas y volvió a caer. «Llame a una ambulancia», le gritó Santiago a Marina por encima del hombro. Mientras entraba, Marina ya estaba llamando, diciendo algo por el teléfono. Santiago se arrodilló junto a ellos. «Están a salvo», dijo en voz baja, mirando a la mujer a los ojos. «Somos la policía». Ella asintió, sollozando. Santiago se quitó la chamarra y la cubrió. Al hombre le dio su suéter. «¿Cómo se llaman?», les preguntó suavemente. La mujer abrió la boca, pero la voz no le obedecía. «No. Sofía Serrano». Santiago asintió, memorizando. «Sofía, 29 años», confirmó. «Desaparecida hace 4 meses». Ella asintió. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Se volvió hacia el hombre. «Israel Soto», exhaló él con voz ronca. 35. «Desaparecido hace 6 meses», constató Santiago. Israel asintió. Sofía agarró la mano de Santiago. Sus dedos estaban fríos, temblorosos. «Había otro», susurró con voz entrecortada. «Carlos, ¿dónde está?», preguntó Santiago bruscamente, apretándole la mano. Israel cerró los ojos. «Se lo llevaron hace 3 días», murmuró con cansancio. «Dijeron que ya no le servía. No lo trajeron de vuelta». Santiago se enderezó. Sintió un frío glacial por dentro. Marina anotaba las declaraciones en su libreta. Su mano temblaba. Santiago salió de la habitación y subió las escaleras. Necesitaba respirar. Las paredes lo oprimían. Afuera, el aire era frío y limpio. Santiago inhaló profundamente. No llegaron a tiempo. Otra vez. 10 minutos después, llegaron 3 patrullas. Las luces intermitentes cortaban la oscuridad con destellos azules y rojos. De los coches salieron una decena de agentes uniformados. Empezaron a acordonar la zona. Cinta amarilla, conos, reflectores. La ambulancia llegó poco después. Los paramédicos bajaron al sótano con camillas. Sacaron a Sofía. Seguía llorando, pero ya no en silencio. Luego a Israel. Él cerró los ojos ante la luz brillante,
Marina dirigía la inspección, dando órdenes, indicando dónde buscar pruebas. Santiago se mantenía al margen, observando todo desde la distancia. Alguien le ofreció un cigarro. Lo aceptó y lo encendió, a pesar de no haber fumado en 10 años. Se acercó David. Su rostro estaba cansado, pero satisfecho. Don Santiago. Los encontró, dijo con una sonrisa. Esto es un éxito. Santiago dio una calada y exhaló el humo. No a todos, respondió con voz apagada. Falta uno. David asintió con seriedad. Pero salvó a 2, objetó. Eso también es importante. Santiago no respondió. Tiró el cigarro y lo aplastó con el pie. En el hospital, Marina interrogaba a Sofía en su habitación. Santiago estaba sentado en una silla en un rincón, escuchando en silencio. Sofía, con un suero intravenoso, hablaba en voz baja, con pausas. Los médicos no querían dejar entrar a la policía, pero Marina insistió. Eran 3, contaba Sofía, mirando al techo. Venían por turnos. Nos daban de comer una vez al día. Pan, agua. A veces nos golpeaban. ¿Por qué? Aclaró Marina. Escribiendo. Pedían nuevos números de teléfono, respondió Sofía. De familiares. Amigos. Para llamar. Para pedir dinero. Santiago apretó los puños sobre las rodillas. ¿Y por qué se llevaron a Carlos? Preguntó Marina. Sofía cerró los ojos. Dijeron que ya no le servía, susurró. Simplemente se lo llevaron. Él gritaba. Le suplicaba que no lo hicieran. Ellos se reían. Descríbalos, pidió Marina suavemente. Sofía abrió los ojos y miró a Santiago. Uno era alto, comenzó lentamente, con una cicatriz en la mejilla. Aquí. Se pasó un dedo desde la oreja hacia abajo. Tenía la voz ronca. Mandaba a los otros. Santiago se enderezó. Era la misma descripción que había dado Gael. Marina sacó de su carpeta varios retratos hablados. ¿Alguno de estos? Preguntó, mostrándoselos uno por uno. Sofía los miró y se detuvo en el tercero. Ese, asintió, señalando con el dedo. Es él, sin duda. Marina guardó los retratos y miró a Santiago. Él ya se había levantado y se dirigía a la puerta. Hay que encontrar a Carlos. Urgente, soltó al salir. Marina lo alcanzó en el pasillo. Estamos investigando la segunda propiedad de Romero. La granja, dijo, apurando el paso. Un equipo saldrá mañana por la mañana. Iremos ahora, se detuvo Santiago, girándose hacia ella. Ya es de noche, objetó Marina, señalando su reloj. Es la 1 de la madrugada. Iremos por la mañana con el equipo completo. Por la mañana podría ser tarde, cortó Santiago, apretando la mandíbula. Marina lo miró fijamente durante un largo rato. Vio la determinación en sus ojos. De acuerdo, aceptó, sacando su teléfono, pero solo con el equipo. Sin riesgos. Salieron 1 hora después. 4 patrullas. 15 agentes uniformados. La granja estaba a 70 kilómetros. Llegaron a las 3 de la mañana. La oscuridad era total. La luna se había escondido tras las nubes. Viejos establos. Inclinados. Una casa en ruinas. Sin techo. Silencio absoluto. Ni siquiera los pájaros cantaban. El equipo acordonó la zona en silencio. Sin sirenas. Entraron con cautela, con las armas listas. Santiago y Marina se dirigieron al edificio principal. Las linternas recortaban ventanas rotas y paredes desconchadas de la oscuridad. Dentro, había señales de presencia reciente, colillas en el suelo, aún tibias, botellas de cerveza vacías, un periódico del día anterior. Bajaron al sótano. De nuevo, una puerta de hierro con un cerrojo. La forzaron rápidamente con una palanca. La puerta se abrió de golpe. Dentro no había nadie, pero el olor era pesado, dulzón, familiar. El olor de la muerte. Marina iluminó un rincón con su linterna. Allí yacía un cuerpo. Un hombre joven, boca abajo. Santiago se acercó. Se agachó y lo giró con cuidado. Carlos Lugo, 32 años. Programador de Pachuca. Llevaba muerto varios días. Quizá 3. Quizá 4. Marina se dio la vuelta y salió de la habitación. Se oía su respiración agitada. Santiago se quedó en cuclillas, mirando el rostro de Carlos. Pálido, casi tranquilo. Sintió que algo se le contraía en el estómago. Un nudo apretado. Otra vez había llegado tarde. El equipo comenzó a procesar la escena del crimen. Fotografías, mediciones, muestras. Llamaron a los forenses.
A la morgue. Santiago salió a la calle. Se sentó en el porche de la casa en ruinas y miró hacia la oscuridad. Marina salió y se sentó a su lado. Salvamos a dos, dijo en voz baja, mirando al frente. Santiago negó con la cabeza. Pero no a él, respondió con voz ronca. Se quedaron en silencio. El cielo en el este comenzaba a clarear. El amanecer se acercaba. Lento. Inexorable. Santiago seguía mirando la oscuridad. El café en el vaso de cartón llevaba mucho tiempo frío cuando Marina encontró una coincidencia. Llevaba 3 horas sentada frente a la computadora en su oficina, revisando la base de datos de criminales. La pantalla brillaba con un tono azulado. Lo tengo, exhaló, deteniéndose sobre el teclado. Santiago se acercó por detrás y miró por encima de su hombro. En la pantalla, una fotografía. Un hombre de unos 38 años. Alto, con una cicatriz desde la oreja hasta la barbilla. Ojos oscuros, pesados. Adrián Romero, leyó Marina. 38 años. Antecedentes por robo con violencia. Cumplió 5 años de condena. Salió hace 3. Santiago se sentó en el borde del escritorio. El hermano de Víctor, constató. Sí, asintió Marina, abriendo otra pestaña. El vínculo está confirmado. Hermanos de sangre. Tomó el teléfono y marcó un número rápidamente. Pongan a Adrián Romero en la lista de búsqueda y captura, ordenó. Es extremadamente peligroso. Verifiquen todas sus direcciones conocidas. Llámenme en cuanto lo encuentren. Colgó y miró a Santiago. Un apartamento en la capital del estado, dijo, leyendo la pantalla. Es su última dirección conocida. El equipo de asalto sale en media hora. Voy con ustedes, dijo Santiago. Levantándose. Marina asintió, sin objetar. Llegaron al apartamento temprano, a las 6 de la mañana. El cielo apenas comenzaba a clarear. Un edificio de 5 pisos, de concreto, con la fachada desgastada. Tercer piso, apartamento 12. El equipo de asalto. 6 hombres con chalecos antibalas y rifles automáticos. Se posicionó junto a la puerta. Marina y Santiago se quedaron en el descanso de la escalera. Un piso más abajo. El líder del equipo asintió. 2 hombres derribaron la puerta de una sola patada. ¡Policía! ¡Al suelo! Gritaron. Irrumpiendo. Se oyeron golpes. Gritos. Algo cayó con estrépito. Luego, la voz de Adrián. ¡Suéltenme! ¡Hijos de puta! Santiago y Marina subieron y entraron al apartamento. En la habitación, Adrián intentaba zafarse de 2 agentes. Era alto, de hombros anchos. La cicatriz en su mejilla era reciente, de un rojo intenso. Luchaba por llegar a la ventana, pero lo sujetaban con firmeza. Detenido mientras intentaba escapar, informó el líder. Adrián escupió hacia los policías. No probarán nada, graznó, retorciéndose. Todo es mentira. Marina se acercó con calma y sacó unas esposas. Tenemos testigos, dijo con voz firme, mientras le colocaba los grilletes. 2 personas vivas que te identificaron. Adrián se quedó helado y la miró con odio. Santiago estaba de pie en el pasillo, observándolo en silencio. Ahí estaba, el hombre que enterraba gente viva. Se llevaron a Adrián abajo y lo metieron en una patrulla. En el apartamento, los agentes comenzaron el registro. Media hora después, encontraron los teléfonos. 3. De los viejos, con botones. En una libreta. Anotaciones, números, nombres, sumas. Marina hojeaba la libreta con guantes de goma. Los números de los familiares de las víctimas, constató, comparando con el expediente. Todos coinciden. Luego encontró 2 nombres más, Daniel Ponce y Miguel Salas. Cómplices, dijo un agente, señalando la lista. Marina los buscó en la base de datos. Ambos con antecedentes, confirmó. Delitos menores. Robo. Vandalismo. Dio la orden de búsqueda. 2 horas después. Ambos fueron detenidos. Ponce se escondía en casa de su madre en un pueblo cercano. Salas intentaba huir en un autobús. Ambos se rindieron sin oponer resistencia. Asustados. Confundidos. Santiago estuvo presente en los interrogatorios. Se sentaba en un rincón de la sala. En silencio. Solo escuchando. Interrogaron a Adrián primero. Estaba sentado a la mesa, con los brazos cruzados. A su lado, un abogado joven con un traje barato. No diré nada sin mi abogado, declaró Adrián de inmediato. Marina asintió y abrió la carpeta del caso. Como quiera, aceptó. Empecemos oficialmente.
Leyó lentamente, con claridad, las declaraciones de Sofía, Israel y Gael. Las descripciones coincidían, las pruebas en las propiedades, las huellas dactilares. Adrián escuchaba, sonriendo con desdén. Todo es una coincidencia, dijo, encogiéndose de hombros. Quizá estuve allí alguna vez. Hace mucho tiempo. No prueba nada. Marina sacó una fotografía y la puso sobre la mesa. Frente a él, Carlos. El rostro sin vida. Los ojos cerrados. ¿Esto también es una coincidencia?, preguntó en voz baja. Adrián miró la foto. La sonrisa desapareció. Apartó la vista. Yo no lo maté, murmuró, sin mirar la fotografía. Marina se inclinó hacia adelante. Pero lo enterraste, precisó. Adrián guardó silencio. El abogado lo tocó en el brazo y le susurró algo. Adrián negó con la cabeza. Sin comentarios, dijo el abogado. Interrogaron a Ponce a continuación. 24 años. Delgado. Pálido. Le temblaban las manos mientras estaba sentado a la mesa, con la vista en el suelo. Marina hacía las preguntas con calma, metódicamente. ¿De quién fue el plan?, preguntó. Ponce levantó la cabeza y se humedeció los labios. De Adrián, exhaló en voz baja. Él lo planeó todo. Cómo atraparlos. Dónde retenerlos. Él era el jefe. ¿Cómo secuestraron a Carlos Lugo?, continuó Marina. Ponce contó, tartamudeando, cómo habían vigilado a las víctimas, cómo las habían secuestrado por la noche y las habían llevado en la furgoneta de Víctor a los sótanos. ¿Quién mató a Carlos?, preguntó Marina, mirándolo a los ojos. Ponce palideció aún más. Nadie, susurró. Se estaba muriendo. Adrián nos dijo que lo sacáramos de la bodega. Sofía e Israel estaban allí. Lo oían toser. Adrián tenía miedo de que ellos también se contagiaran. Lo llevamos a la granja para que estuviera separado. ¿Por qué no llamaron a un médico?, preguntó Marina bruscamente. Adrián dijo que era un riesgo, respondió Ponce, bajando la cabeza. Dijo que de todos modos ya era tarde. Cuando Carlos murió, lo enterramos en la granja. Marina revisaba sus notas. ¿Por qué enterraron a Gael Mendoza en el bosque?, preguntó. Tenía las propiedades de Víctor. Ponce se secó la nariz con la mano. Adrián entró en pánico. Respondió en voz baja. Gael se estaba asfixiando. Pensamos que se iba a morir en la furgoneta. Adrián dijo que no lo lleváramos a la bodega por si contagiaba a los otros. Y tampoco quería llevarlo a la granja. Dijo que Carlos ya estaba allí y que muchos cuerpos en un mismo lugar era peligroso. Hizo una pausa y continuó. Adrián creció por esa zona. Conocía el bosque. Dijo que había un lugar apartado donde nadie iba. Lo llevamos allí, pensando que de todos modos se moriría rápido bajo tierra. Santiago apretó los puños hasta que le dolieron. Entonces, lo mataron por negligencia, constató Marina. Ponce rompió a llorar. No quería hacerlo, sollozaba. Le tenía miedo a Adrián. Dijo que si alguien hablaba, nos mataría. Y yo le creí. Citaron a Víctor Romero a declarar por la tarde. 53 años. Robusto. Con gafas. La corbata torcida. Sentado a la mesa, secándose la frente con un pañuelo. Yo no sabía lo que mi hermano hacía allí, decía rápidamente. Nervioso. Lo juro. Me pidió las llaves de las bodegas y se las di. Pensé que las usaba para sus negocios. Las propiedades son suyas, dijo Marina con dureza. Usted le dio las llaves. Usted es el dueño. Mi hermano me las pidió. Casi gritó Víctor. Pensé que guardaba mercancía allí. Refacciones para coches o algo así. Santiago no pudo contenerse. Se levantó y se acercó a la mesa. Usted lo sabía, dijo en voz baja, pero con tal intensidad que Víctor se estremeció. No finja. Víctor lo miró y retrocedió en su silla. Pruébelo, exhaló con voz temblorosa. Marina puso una mano en el hombro de Santiago, deteniéndolo. Lo probaremos, le prometió a Víctor. Tenemos tiempo. Dejaron ir a Víctor bajo fianza. Aún no había pruebas directas en su contra. Por la noche, Marina y Santiago estaban sentados en su oficina. La ventana estaba abierta, y el aire frío entraba en la habitación. Sobre el escritorio, carpetas, fotografías, vasos de café frío. 3 arrestados, resumió Marina, reclinándose en su silla. Adrián Romero, Daniel Ponce y Miguel Salas. Caso cerrado. Santiago miraba por la ventana. Un hombre muerto, dijo con voz apagada. Pero 3 vivos, objetó Marina suavemente. Sofía, Israel y Gael. Gracias a usted.
Santiago se levantó y tomó su chamarra del respaldo de la silla. Tengo que irme, dijo, dirigiéndose a la puerta. Marina lo vio irse, sin detenerlo. Simplemente lo observó salir y cerrar la puerta suavemente. En el pasillo, Santiago se detuvo y se apoyó en la pared. 3 vivos. 1 muerto. El precio de la victoria siempre había sido ese. La bitácora de rondines estaba en el mismo lugar, como si Santiago nunca se hubiera ido. Una semana después de los arrestos, regresó al aserradero y se sentó en el escritorio familiar de la caseta. Polvo en el alféizar, la taza desportillada, la silla quejumbrosa. Todo estaba igual, pero algo había cambiado. Santiago lo sentía en su forma de respirar. Más ligera. No lo suficiente como para olvidar, pero sí más ligera. La puerta se abrió de golpe. Vicente irrumpió con una sonrisa de oreja a oreja y le dio una palmada en el hombro a Santiago tan fuerte que lo hizo tambalearse. «El héroe ha vuelto», anunció en voz alta, como si hubiera 20 personas en la caseta. Santiago hizo una mueca y se apartó. «No soy ningún héroe», masculló, abriendo la bitácora. Vicente no se dio por vencido y se sentó en la silla de al lado. Salió en la tele, continuó con entusiasmo. Atraparon a la banda. Dicen que ayudaste en la investigación, que salvaste a gente. Santiago no levantó la cabeza, pasando la pluma por la bitácora. Solo hice lo que pude, respondió en voz baja. Vicente sintió con seriedad y apoyó una mano en el escritorio. Eso es ser un héroe, dijo simplemente. Santiago no respondió. Vicente se quedó un minuto más y luego salió, cerrando la puerta con cuidado. Santiago se quedó junto a la ventana, mirando el bosque más allá del patio. Los árboles se recortaban como siluetas negras contra el cielo gris. El teléfono sonó a la hora del almuerzo. Un número desconocido. Santiago contestó. «¿Don Santiago?» «Soy Gael», dijo una voz familiar. Santiago se enderezó. «Gael, ¿cómo estás?», preguntó. «Bien», respondió Gael. Su voz sonaba más animada que en el hospital. «Escuché las noticias». «¿Los atraparon?» «Sí», confirmó Santiago. «Los 3 están arrestados». Gael suspiró con alivio. «Gracias», exhaló. «No sé qué más decir». Santiago apretó el teléfono. «No agradezcas», dijo. Más duro de lo que pretendía. «Un hombre murió. Carlos». Gael guardó silencio y luego dijo en voz baja. «Pero salvaste a 2. A Sofía y a Israel. Eso es importante». Santiago miró por la ventana. «Quizá», aceptó con incertidumbre. «Me voy a otra ciudad», continuó Gael tras una pausa. «A empezar de nuevo. Gracias por todo, don Santiago». Colgó. Santiago se quedó sentado con el teléfono en la mano. Por la tarde, el conocido coche oficial se detuvo en la entrada. Bajó Marina con una carpeta bajo el brazo y tocó a la puerta de la caseta. «Pase», dijo Santiago. Marina entró y dejó la carpeta sobre el escritorio. «Un reconocimiento de la comandancia estatal», dijo, abriendo la carpeta, «por su ayuda en la resolución del crimen». Santiago miró el documento sin tocarlo. «No necesito papeles», respondió, apartando la carpeta. Marina la cerró y se sentó en la silla de enfrente. «Lo invitan a reincorporarse al servicio», dijo, mirándolo a los ojos. «Como asesor. Puede trabajar de manera no oficial. Como ahora». Santiago negó con la cabeza. «No», dijo con firmeza. «No volveré». «¿Por qué?», frunció el ceño Marina. «Lo logró. La banda está arrestada. Las víctimas a salvo». Santiago se levantó y se acercó a la ventana. «No lo logré», objetó con voz apagada. «Carlos está muerto. Volví a llegar tarde». Marina se levantó. Salió a la calle y se sentó en una vieja banca junto a la caseta. Santiago la siguió y se apoyó en la pared. «Aquel niño. Hace 10 años», comenzó Marina con cautela. «Alex», dijo Santiago en voz baja. «Leí el expediente», continuó Marina, mirando al frente. «Hizo todo lo que pudo. Objetivamente. No fue suficiente», la cortó Santiago. Marina se giró hacia él. «Usted no es Dios», dijo suave pero firmemente. «No puede salvar a todo el mundo». «Santiago». Él la miró. «Lo sé», exhaló. «Pero eso no lo hace más fácil». Marina se levantó y tomó su carpeta. «Si cambia de opinión, llámeme», dijo, dirigiéndose al coche. Santiago la vio marcharse. Las luces traseras rojas se disolvieron en la oscuridad. Por la noche, Santiago fue al bosque. No lo había planeado. Simplemente salió de casa y caminó hacia aquel lugar. El sendero le era familiar. Caminaba despacio.
recordando aquella noche, el lobo escarbando, el desenterrando a Gael, cómo empezó todo. El roble estaba en el mismo lugar, una silueta oscura contra el cielo. El hoyo ya estaba cubierto. La hierba se abría paso a través de la tierra, delgada pero tenaz. Santiago se detuvo junto al roble y apoyó la mano en la corteza. Áspera, fría, pensó en Alex. Pelo claro, pecas. Un pequeño ataúd. Pensó en Carlos, 32 años, muerto en el sótano de una granja. Pensó en Sofía e Israel, demacrados, asustados, pero vivos. Pensó en Gael, que en ese momento se iba a otra ciudad para empezar de nuevo. No podía cambiar el pasado. Alex estaba muerto, Carlos estaba muerto. Eso era para siempre, pero Sofía estaba viva. Israel estaba vivo. Gael estaba vivo. Santiago cerró los ojos y exhaló. Quizá eso era suficiente. No era perfecto, pero quizá era suficiente para seguir viviendo. Un crujido a sus espaldas. Santiago se giró. A unos 20 metros. Estaba el lobo. El mismo. El gris con cicatrices en el hocico. El viejo. Lo miraba con calma, sin moverse. Santiago dio un paso adelante. Gracias, dijo en voz baja, por traerme aquí. El lobo no apartó la mirada. Luego dio un paso adelante. Otro. Se detuvo y aulló una vez. Un sonido largo, como una canción, como una despedida. Se dio la vuelta y se adentró en el bosque lentamente, sin mirar atrás. Santiago observó cómo la sombra gris se disolvía entre los árboles. El lobo desapareció. Santiago se quedó solo junto al roble. Permaneció allí un minuto más. Luego se dio la vuelta y emprendió el camino de regreso. Llegó a casa tarde. En la banca junto a la cerca estaba sentada Josefina, envuelta en su rebozo. Al verlo, se levantó. ¿De paseo?, preguntó. Santiago se detuvo. Sí, asintió. Estuve en el bosque. Josefina sonrió. Dicen que se portó como un valiente, dijo. Que salvó a esa gente. Santiago se encogió de hombros. Hice lo que pude, respondió secamente. Eso es lo que importa, asintió Josefina. Santiago le devolvió el asentimiento y entró en su casa. Dentro se sentía cálido. Encendió la luz. Se desvistió. Fue a su cuarto y se sentó junto a la ventana. Abrió la laptop. En su correo había un email de Marina. Por si acaso. Su ayuda siempre será bienvenida. Santiago miró el mensaje durante un largo rato. No lo borró. Lo dejó ahí. Cerró la laptop. Miró por la ventana. Afuera. La oscuridad. Las luces dispersas del pueblo. Mañana sería otro día. Santiago no sabía qué traería. Quizá silencio. Quizá otra cosa. Pero ya no se escondía del futuro. Simplemente vivía.